es que mi esposo, es que mis hijos, es que no, primero me reviso yo. Primero yo tengo que revisar en qué estoy fallando, qué estoy haciendo mal delante de Dios, conforme a los mandamientos de Dios. Y después que yo me reviso y Dios me dice que en verdad yo lo estoy haciendo bien, es que yo puedo ir a juzgar a otros. Pero ¿cuál es tu parte? ¿Cuál es la parte que tú has hecho mal? Ahora hemos empezado el taller de parejas. Y como siempre lo digo, las mujeres a veces tenemos la tendencia de culpar a los hombres. Pero le digo que gran parte la tenemos nosotras por estar permitiendo cosas que no debes permitir. Y después ese hombre te da ese trato. Ay, pero tan malo. No, es que tú le permitiste que él fuera así. Porque en el momento que empezó a tratarte así, lo primero que tú tendrías que haberle dicho, mira, yo merezco respeto, eso sí, de una manera respetuosa, que en eso también fallamos. Yo merezco respeto y no voy a permitir que me trates así. Porque soy una mujer valiosa, porque soy una hija de Dios. Pero nosotras vamos permitiendo cosas que Dios no aprueba. Y vamos aceptando cosas que Dios no aprueba y después nos vamos quejando. ¿Pero por qué me trata así? ¿Por qué me habla así? ¿Por qué me engañó? ¿Por qué me mintió? Porque tú se lo permitiste. Porque tú se lo permitiste. Y ahí es que uno tiene que ser honesto, ir delante de Dios y decirle, Señor, aquí me rindo. Perdóname, Padre, porque yo he puesto a ese hombre por encima tuyo y le permití cosas que no debía permitirlo y a día de hoy estoy como estoy por responsabilidad mía. Y ahí es que yo voy delante de Dios y le digo, Señor, trata las áreas que hay en mí que me lleva a aceptar y a permitir cosas que yo no debo permitir. Porque tengo un carácter débil, porque tengo problemas de rechazo, porque tengo problemas de baja autoestima, porque tengo unos vacíos tremendos, porque la razón que sea, Dios la va a tratar con nosotros. Pero cuando nosotros no dejamos que Dios trate nuestra personalidad, nosotros terminamos cediendo a cosas que no debemos ceder y esas cosas al final terminan haciéndonos daño. Pero la culpa no es de la otra persona, la culpa es nuestra. Por eso nosotras, yo siempre digo, las mujeres necesitamos mucho al Señor. Nosotras necesitamos mucho al Señor, pedirle al Señor que llene vacíos en nuestro corazón, que nos llene de su amor, porque a veces vamos exigiéndole a otra persona que nos dé lo que esa persona ni siquiera está en capacidad de darnos. Y el único que te lo puede dar es Dios, pero como no, seamos honestos, como no quieres buscar a Dios, sigues insistiendo y casi queriendo obligar a que una persona llene en tu vida lo que él no puede llenar o ella no puede llenar. Pero cuando nosotros somos honestos y decimos, yo tengo un problema de personalidad, tengo un problema de carácter débil, tengo un problema de que soy dominante, que soy controlador o que soy controladora, y voy delante de Dios y le digo, Señor, trata esto en mi vida. Y no voy por allí arrastrándome y mendigándole, casi obligando a otro para que me dé y me llene lo que esa persona no está en capacidad de llenar en mi vida. Todo cambia. Todo cambia. Dice, y Saúl respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo, le echó la culpa al pueblo. Nosotros somos expertos en eso, los seres humanos. Cuando Dios nos dice, ¿por qué estás triste? No, es que él me trató mal, es que ella me habló mal, es que él, vamos buscando culpables. Pero honestamente, ¿cuántos? Eso ya lo hizo Adán. Eso no es nuevo. Eso ya lo hizo Adán en el huerto del Edén. La mujer que me dice, o sea, Adán terminó culpando a Dios. Y es una tendencia natural que tenemos los seres humanos, pero Dios quiere que sus hijos aprendamos a reconocer nuestros errores. ¿Por qué estás así, Señor? ¿Por qué estoy así? Porque yo hice muchas cosas mal, porque yo permití, y así a día de hoy sigo permitiendo tratos, comportamientos, cosas para obtener lo que yo quiero. En realidad no es que las personas sean malas, en realidad es que hay un pecado en nosotros que alimenta la maldad de ellos y satisface nuestros deseos. O sea que a la final el problema en quién está, en nosotros mismos. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos del pueblo.
del pueblo, no era el pueblo, era él. Versículo 16, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que el Señor me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Versículo 17, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel. Dios lo escogió. Y el Señor te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz del Señor, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos del Señor? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz del Señor. Ay, qué fuerte. Las personas que uno les confronta, que son confrontadas, dicen no. O sea, estás viendo la realidad que lo has hecho mal y encima, no, yo no lo he hecho mal. Y es tan tremendo que tratan de convencerlo a uno de su propio engaño. Y se enoja. Y Samuel respondió a Saúl, antes bien he obedecido la voz del Señor. ¿Usted cree que Saúl no sabía que él no había hecho lo que Dios le había mandado? Lo sabía, pero aún quería engañar a Samuel. Cuando nosotros no queremos hacer las cosas como Dios dice, siempre buscamos la puerta del engaño, la puerta de la mentira. Y fui a la misión que el Señor me envió y he traído a Agar, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Él sabía que esa no era la orden. Él sabía que esa no era la orden. Mas el pueblo vuelve y culpa al pueblo, no asume responsabilidad. Y una de las cosas que Dios hace en nuestras vidas es llevarnos a asumir responsabilidad. Llevarnos a asumir responsabilidad. Y el Señor habla a nuestro corazón y nos dice, tú eres el culpable o la culpable en esto, en esto, en esto. Porque si nosotros no asumimos responsabilidad, iglesia, nunca vamos a cambiar. Siempre vamos a vivir de la autocompasión, la autoconmiseración. Es que pobrecito me hicieron, es que yo hice y mira lo que me hicieron. Siempre somos los inocentes. Siempre somos los flagelados, los dañados. Yo estoy aquí, como siempre lo digo, sentada delante de ustedes, por voluntad de Dios. Y ahora, luego voy a poner una canción con la cual el Señor, cuando Dios me llamó para que le sirviera, Él me ministró con esa canción. Y yo le dije, heme aquí, Señor, aquí estoy, para ir a las naciones. Pero cuando el Señor me llama, luego yo, años después, empiezo el ministerio. Dentro de mi proceso en el ministerio pasaron cosas que Dios permitió que pasaran, que hicieran mal en contra mía, para dañarme. Dios permitió eso, y yo lo sé que Dios permitió eso. Pero un día el Señor me llama y me confirma, porque la palabra dice, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y cuando Dios te llama a algo, cuando es Dios, no puesto por los hombres, cuando es Dios que lo llama a uno, eso es irrevocable. El único que puede revocar el llamado de Dios es el mismo Dios. Y aunque los hombres vengan y te digan, es que tú ya no vales, es que tú ya no cuentas, ya no contamos contigo, Dios dice, eso es problema de usted, pero yo la he llamado y yo la he escogido. Pero cuando nosotros cometemos errores, lo primero que Dios nos dice es llamarnos a responsabilidad. Yo me acuerdo que hubo un tiempo donde yo no continué el ministerio y el Señor me dio, ¿sabe qué me dijo el Señor? Esto es tan fuerte. Pasan muchas cosas, yo no continúo. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Cuando el Señor me llama, ¿sabe qué me dice el Señor? Me dijo, la culpa es tuya. Yo le dije, Señor, y le saqué la lista, Señor, es que me hicieron esto. Me dijo, es verdad, a ti te hicieron todas esas cosas y yo lo permití, pero ¿sabes por qué te las hicieron? Porque tú nunca creíste de corazón que era yo el que te había llamado.
Si tú hubieses creído de corazón, escúchame bien, ¿por qué es tan importante la comunión y creer la palabra de Dios? Porque el Señor me dijo, si tú hubieses creído de corazón que yo era el que te había llamado y el que te había escogido y que no había sido un hombre el que te había puesto allí, tú no te hubieses movido de allí. Y el Señor en su gracia y en su misericordia vuelve y me llama y me dice que te quede claro que soy yo el que te he escogido, que tú no has sido puesta por hombres, he sido yo el que te escogí desde el vientre de tu madre para que lleves mi palabra a las naciones. Hermanos, cuando en uno no hay una convicción genuina, viene cualquiera y le dice cosas y uno se lo cree. Y lo tremendo es que después que Dios me llama, yo me arrepiento y le digo, Señor, lo reconozco. Porque si en mi corazón hubiese sido convicción, que era tú que me habías llamado, me habías escogido, yo no me hubiese movido. Da igual lo que me dijera. Y le dije, Señor, perdóname. Perdóname, yo reconozco delante de ti que había duda en mi corazón. Y no puse mis ojos en ti, sino en los hombres. Y el Señor, ¿sabe qué hizo el Señor? Me dice, vuelve y me llama y me dice, vas a volver y vas a apacentar mi rebaño y vas a apacentar mis ovejas, pero esta vez no te vas a mover de allí. Levántese el que se levante, hable el que hable, diga lo que diga. Quiero que me prometas que no te vas a mover. Pero ¿sabe por qué Dios sabía y por qué Dios me dijo eso? Porque cuando uno le hace una promesa a Dios, luego viene la prueba, si eso es verdad. Yo le dije, sí, Señor, ¿tú crees que yo te he llamado, te he escogido? Le dije, sí, Señor. Me dio el pasaje, me dio el texto, me ministró el Espíritu Santo. Le dije, Señor, aquí estoy, heme aquí. Yo he escogido servirte, vivir para ti, llevar tu nombre a las naciones. Y sabe el Señor por qué me hizo prometerle que esta vez no me iba a mover, porque Él sabía lo que venía. Y se volvió a presentar la misma prueba, no con uno ni con dos, con muchos. ¿Usted qué hace aquí? ¿Usted qué hace aquí? ¿Por qué no se queda allá? Usted vino a esto, usted vino a otro. Ataques, amenazas, palabras despectivas. Y el Señor me dijo, yo te dije quién fue el que te llamó. Y quiero que me demuestres que en verdad tú crees que yo fui el que te llamé. ¿Y sabe por qué estoy aquí sentada? Porque yo sé que Dios fue el que me llamó. Aleluya.